Ahí estamos de regreso, tal como lo habíamos anunciado. Está en el estudio el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. ¿Cómo estás, ministro? ¿Qué tal? Bienvenido, Buenas gracias noches. por estar aquí hoy. Bueno, muchos temas, ¿no? Vinculados a la pandemia, básicamente. Se avanza con la vacunación. La última buena noticia es que los niños de 3, niños y niñas a 11 años ya pueden vacunarse. ¿Cómo avanza eso? Tenemos más de 450.000 inscriptos ya en la provincia de Buenos Aires y dimos esta mañana los turnos para los primeros 50.000, que son los que tienen factores de riesgo, alguna comorbilidad, que se van a vacunar el 12, el martes próximo. En todo el país se lanza el martes la vacunación para los más chiquitos y mañana a la mañana van a salir turnos, muchos turnos para la semana que viene para adolescentes y niños, adolescentes con Pfizer y niños con Sinopharm. ¿Se anotan sin dudas? ¿Está bien? ¿Hay información sobre la vacuna? ¿Qué es lo que están percibiendo? Sí, la vacuna es, esto siempre es importante decirlo, hay unanimidad al respecto. Perfecto. Hubo algún malentendido en algún momento, ya está totalmente aclarado. Por eso lo pregunto. Todas las provincias, todas las sociedades científicas, todos los que saben, los que nos dedicamos a la salud, sabemos que hay que vacunarse, que la vacuna de Sinopharm es muy buena, es el tipo de vacuna más conocida y más demostrada, así que estamos todos muy contentos. Si yo hubiera elegido con qué vacuna tenía que vacunar a mis hijas, yo tengo hijas menores de 12 años, con qué vacuna tenía que vacunarlas, quería que sea con una vacuna como Sinopharm, que es de virus inactivado, entre 12 y 17 con la de Pfizer, también muy estudiada, y ya la tenemos en el país, está llegando también ahora, así que estamos muy contentos porque es la fase que faltaba por vacunar a los menores. 450.000 menores inscriptos, ¿sobre cuántos? ¿Se sabe en total? Sí, estos fueron 3 días, se escribieron estos de 3 a 11 años, sobre un total de 2,6 millones de personas. Bueno, estamos hablando de casi un 20% que ya se han inscrito antes, incluso en un momento en el cual se habían generado esas dudas que te plantea Felicitas, con lo cual te llevo a la pregunta, si la Sociedad Argentina de Pediatría se apuró o le hicieron entender. ¿Por dónde pasó? No, yo creo que fue un malentendido. Me parece que tampoco dimensionaron lo que iba a terminar pasando. Probablemente, ¿no? Los que nos dedicamos a la salud, todo el tiempo tenemos discusiones. Es muy común que tengamos discusiones sobre un criterio y no es grave. Pero ¿cómo se plantea la discusión esa? El problema es que la pandemia sobredimensiona la importancia política de todas las cosas que habitualmente decimos. Entonces yo creo que fue un malentendido y que hay que ser más que nunca respetuosos ante una pandemia de las autoridades, porque no es que solamente son autoridades, sino que tienen los mejores equipos para asesorarse y saber lo que están haciendo. La variante Delta, perdón Ari, la variante Delta es la gran incógnita para la Argentina. Estamos viendo lo que pasa en Rusia, que tiene otras particularidades, no tuvo el nivel de aceptación la vacuna que paradójicamente, ¿no?, que tuvo aquí en la Argentina, pero está circulando en Argentina. ¿Qué pasa con esa tercera ola? ¿No va a llegar? ¿Somos cautos? No, todavía estamos esperando. La verdad que Argentina y Portugal son los únicos 2 países del mundo que llevan 19 semanas de reducción de los casos. No hay ningún país que haya tenido tantas semanas. Sí, todos los demás países tuvieron 14, 15, después volvieron a subir, pero 19 semanas es los únicos 2 países, con lo cual todo lo que estamos haciendo nosotros hasta ahora es novedoso. Esperamos que en algún momento pueda subir, quizás, pero como empezamos a vacunar a los menores, que es la población que permitía que pueda circular más los casos y la enfermedad, digo esto, son esta cantidad de casos con 2% de positividad, es decir, con muchísimo testeo, muy pocos casos. Y tenemos la posibilidad, la expectativa de que quizás con la vacunación en los menores o no tengamos una tercera ola, o si viene la tercera ola sea bien leve. Por ahora en la provincia de Buenos Aires, 1% de lo que circula es variante Delta. 1%. Sí, un poquitito menos, 0,97. Ayer Nación le puso cifras a la cantidad de personas con el esquema de vacunación completo, es decir, con las 2 dosis del 50%. Ustedes hablan de 9 millones, con lo cual está por encima de ese 50%. ¿A qué porcentaje hay que llegar para arribar a esa famosa inmunidad de rebaño? Sí, yo no sé si el concepto que se tiene que utilizar es inmunidad de rebaño, porque lo que dice inmunidad de rebaño es que aún el que no se vacuna está protegido porque el resto estaba vacunado. Yo lo que creo que a este nivel de vacunación aún, y ya nos pasó, porque por esto son las 19 semanas, porque el esquema de vacunación con primera dosis fue el gran acierto argentino, que hizo que nosotros tengamos caída de los casos en el momento de máximo frío. En las peores condiciones epidemiológicas, donde en todos lados tenía que aumentar, acá empezó a reducirse cuando teníamos un nivel de vacunación muy alto, de cerca del 70% con la primera dosis. Ahora con la segunda dosis
mejoramos la eficacia, y si hay alguna variante con alguna capacidad de evadir la respuesta inmune, como la Delta, tenemos mejores resultados. Con eso, 50%, ¿llegamos a evitar una tercera ola? No lo sabemos, pero estamos cada vez más cerca de que si hay, sea leve. Visto a la distancia, me imagino que muchas cosas, quienes tomaron decisiones miran a la distancia y dicen, uy, esto lo hubiera hecho de otra manera. Cuando Bisotti planteó, deslizó y se armó un escándalo terrible la posibilidad de aplicar a todos la primera dosis en vez de avanzar con la segunda, quizás hubiera sido una estrategia acertada, ¿no? No, sin duda fue acertada. Se hizo unos días después de eso, después se estiró finalmente. Sin duda fue acertado. Claro. Ya se había visto en otros países del mundo, pero la verdad que nosotros que nos dedicamos a esto, vemos campaña de vacunación hace mucho tiempo. Quizás no en pandemia, pero ya sabemos que primero hay que vacunar a todos y después la segunda dosis. Y después lo que sucede es que ahora opinan y participan, y está bueno, para nosotros es bueno, mucha gente que no tiene experiencia, pero hay que tener más paciencia. Y hay que saber para opinar de algunos temas, indudablemente. Utilizaste varias veces el término que nos acompaña desde marzo del año pasado, que es el término pandemia. Es un término que ha dejado de utilizar la sociedad y hay como una idea de que ya ha pasado lo peor. Bueno, los números lo ratifican, pero una idea generalizada de que ya estamos en el tobogán hacia la salida. ¿Cuál se podrá decir que es la salida? Y para que lo podamos naturalizar quizás, y que la vacuna esté dentro del calendario de vacunación, ya no solamente para menores, sino para distintas edades, pero para simplemente para darnos cuenta que no habrá rebrotes y que lo peor ya habrá pasado. Todavía no estamos ahí. No. Yo eso lo quiero dejar en claro. Porque todos sabemos, lo que está pasando con el coronavirus aún hoy no es una enfermedad normal. Seguimos con restricciones, con muchos cuidados, usamos el barbijo, es decir, hay muchas cosas que estamos todavía teniendo en cuenta, y de a poquitito, lo que yo no creo que todos los países que intentaron cerrar la pandemia se tuvieron que arrepentir después. Hay que hacerlo gradual, con mucho cuidado. Yo creo que venimos haciéndolo bien. Hubo como una interpretación de que había sido muy rápido después las pasos, pero no fue así. Esto venía hace muchos meses. Nosotros los ministros venimos discutiéndolo hace muchos meses y planteando los pasos. Venimos, creo que bien, monitoreando todo, y siguen bajando. Hoy vuelvo a bajar 15% respecto a la semana anterior. Estamos bien con eso. Si seguimos vacunando a esta población que nos falta ahora, que son los chicos. ¿El dato definitivo será la vacunación? De la vacunación. El dato definitivo para considerar, para dejar de utilizar el término pandemia. Esperemos que sí. Yo creo que una vez que tengamos vacunados a todos, y sí, a todos los chicos sobre todo, y si sigue sin circular y empezamos a abrir cada vez más, podemos empezar a dejar de hablar de pandemia probablemente, y empecemos a hablar de una enfermedad endémica que está entre nosotros. Claro. Ministro, ¿qué pasa por la cabeza de un ministro, justamente, de una autoridad, cuando ven las imágenes que vimos en las canchas de fútbol hace un par de días? Bueno, muchas veces las cosas no nos salen bien. Yo creo que cada vez que intentamos, no sé cada vez, pero muchas veces que intentamos apelar a la responsabilidad individual, bueno, hay que trabajarlo mejor. No alcanza con la responsabilidad Pero acá, además de lo individual. individual, son las instituciones también. Por eso, no alcanza con la responsabilidad individual. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos que, como sociedad, que necesitamos un cuidado, más responsabilidad, más control. Digo esto porque lo que decíamos recién, si hacemos rápidamente, damos el paso y terminamos con la pandemia, nos vamos a arrepentir. Ahora, si lo hacemos con cuidado, podemos volver a la cancha, podemos disfrutar de los encuentros al aire libre, encuentros sociales, pero tienen que ser con cuidado. Si lo hacemos mal, posiblemente no podamos seguir haciéndolo, al menos por un tiempo. Es quizás una enseñanza negativa, ¿no?, que tenemos de todo esto, de cómo necesitamos el control, cómo no... Cuando hablo, sí, quizás esté generalizando, y algunos en la casa nos estarán diciendo, yo no necesito control, yo soy responsable, yo me sé cuidar y sé cuidar al resto. Pero bueno, gran parte de la sociedad evidentemente necesita un control más riguroso. Sí, creo que también tenemos que poner cada uno en su lugar. El Estado tiene que existir. No puede haber un país sin Estado. Los Estados tienen que ser fuertes, tienen que ser comprensibles, tienen que tener empatía, pero tienen que ser fuertes, capaces de tomar decisiones para todos. Porque no es sálvese quien pueda. Cada vez que llegamos a un país que era el sálvese quien pueda, nos fue muy mal a todos. Yo creo que también la enseñanza, al menos en materia de salud, es que necesitamos un Estado fuerte, que por suerte lo construimos para esta pandemia y no lo podemos soltar para lo que viene después. ¿Qué porcentajes de antivacunas o de gente que no se quiso vacunar, vamos a sacarle la etiqueta antivacuna, ¿no?, pero que decidió no vacunarse, tenemos? Porque en comparación con el mundo, muy bien Argentina, más allá de las campañas lamentablemente antivacunas que tuvimos desde algunos medios y desde una oposición bastante irresponsable, ¿no? Totalmente. En la población de máximo riesgo, que son los que están preocupados, los que tienen los que tienen más de 60 años, tenemos un 98% de la población vacunada, 95% con el esquema completo.
Muy altísimo. Alto. Hay países del mundo que no llegan arriba del 80% porque hay antivacunas. Lo que nosotros vemos, que recorremos muchos territorios, que vamos a vacunar casa por casa. Hoy estuvimos en un operativo, más de 200 personas vacunamos en el territorio, en un barrio en La Plata. Y esa gente no es antivacuna, simplemente tiene muchas dificultades en su vida hasta que no le llegó la vacuna a la puerta de su casa, le costó mucho vacunarse. Cuando llegamos con el Estado ahí, sí se vacuna. O sea que hay que seguir, hay que salir a buscar a aquellos que necesitan la vacuna. Totalmente. ¿Y qué opinión tenés sobre la tercera dosis? Lo venimos estudiando con mucha seriedad este tema. Hasta ahora lo que estamos viendo, la evidencia científica en el mundo y en Argentina es que no es necesario. Estamos haciendo un estudio científico. De hecho, yo soy parte de los sujetos experimentales. Me saco sangre cada tanto y me estudian la cantidad de anticuerpos. Yo me vacuné muy temprano, en enero. Entonces todavía tengo los niveles ¿Primera dosis en enero? Sí, finales del año pasado fue el primer día cuando estaba en duda, cuando se decía que era veneno, los que estamos a cargo del sistema de salud nos vacunamos se para pusieron demostrar, veneno. claro, para demostrar la seguridad y la confianza que teníamos nosotros. Así que llevamos ya muchos meses y tenemos el nivel todavía muy alto. En el ¿Se pico mantiene? Sí, totalmente arriba, lo tenemos nosotros. Lo que estamos haciendo es un seguimiento. Cuando empieza a caer y si eso implica más enfermedad, pensaremos en una tercera dosis. Lo que estamos estudiando con otra investigación científica que estamos haciendo es sobre la población inmunocomprometida, con alguna enfermedad o medicación que baje las defensas, y en 3 o 4 semanas tendremos el resultado a ver si esa población vale la pena. Hay que tener mucho cuidado. Pero no está en el plan por ahora, la tercera dosis. Está en el plan estudiar, pero no darla. Estudiar. La idea es, antes de fin de año, volver a tomar una decisión a ver si para el año que viene es necesario hacerlo. Ahora es a los chicos, sin duda es ahí donde hay que hacer todos los esfuerzos, y hay que tener cuidado porque hay muchos intereses de por medio, no se puede ser ingenuo. Si uno agrega una dosis más, le agrega millones de personas ante... Es un negocio. Hay que tener mucho cuidado. Está bien si esto va a seguir salvando vidas, pero si no, no hay que hacerlo. Bien. Perfecto. Ministro, gracias por estar aquí. Muchas gracias.